a continuar con nuestro libro. Vamos por la primera parte. Y en la primera parte dice el cerebro emocional. Vamos a empezar con una pregunta que dice: ¿para qué son las emociones? Es con el corazón como vemos correctamente. Lo esencial es invisible a los ojos. Anthony de Saint-Exupéry, El Principito. Consideremos los últimos momentos de la vida de Gary y Mary Jane, una pareja totalmente consagrada a su hija Andrea, de 11 años, confinada en una silla de ruedas a causa de un parálisis cerebral. La familia Chelsea viajaba en un tren Amtrak que cayó al río después de una barcosa chocara con un puente de ferrocarril en Luisiana, derribándola. La pareja pensó ante todo en su hija e hizo todo lo posible por salvarla, mientras el agua inundaba el tren. Finalmente lograron empujar a Andrea por una ventana, para que el equipo de rescate pudiera sacarla. Entonces, mientras el vagón se hundía en el agua, murieron. La historia de Andrea, la de los padres cuyo último acto heroico consiste en asegurar la supervivencia de su hija, encierra un momento de valentía casi mítica. Sin duda, estos episodios de sacrificio paterno por su descendencia se han repetido infinidad de veces en la historia y la prehistoria de la humanidad, e infinidad de veces más en el curso más amplio de la evolución de nuestra especie. Visto desde la perspectiva de los biólogos evolucionistas, este sacrificio por parte de los padres está al servicio del éxito reproductivo, al pasar los propios genes a las generaciones futuras. Pero desde la perspectiva de un padre que toma una decisión desesperada en un momento de crisis, solo se trata de amor. Como comprensión del propósito y la fuerza de las emociones, este acto ejemplar de heroísmo paterno demuestra el papel del amor altruista. Como nos podemos dar cuenta, el sacrificarte por la vida de tu hijo, ¿qué tanto influyen en nuestras emociones para llegar a tal punto de dar nuestra vida por un ser querido? Continuamos. Y de todas las otras emociones que sentimos en la vida humana. Sugiere que nuestros sentimientos más profundos, nuestras pasiones y anhelos son guías esenciales y que nuestra especie debe gran parte de su existencia al poder que aquellos tienen sobre los asuntos humanos. Ese poder es extraordinario. Solo un amor poderoso, la urgencia de salvar a un ser querido, podría llevar a un padre a pasar por alto el impulso de la supervivencia personal, considerado desde el punto de vista del intelecto. Su sacrificio personal es discutiblemente irracional desde el punto de vista del corazón. Es la única elección posible. Los sociobiólogos señalan el predominio del corazón sobre la cabeza en momentos cruciales, como ese momento cuando hacen conjeturas acerca de por qué la evolución ha dado a las emociones un papel tan importante en la psiquis humana. Nuestras emociones, dicen, nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para dejarlas solo en manos del intelecto. Los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero, la formación de una familia. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar. Cada una nos señala una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana. Dado que estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de la evolución, el valor de supervivencia de nuestro repertorio emocional fue confirmado por el hecho de que quedaron grabados en nuestros nervios como tendencias innatas y automáticas del corazón humano. Una visión de la naturaleza humana que pasa por alto el poder de las emociones es lamentablemente miope. El hombre mismo de Homo sapiens, la especie pensante, resulta engañoso a la luz de la nueva valoración y visión que ofrece la ciencia con respecto al lugar que ocupan las emociones en nuestra vida. Como todos sabemos por experiencia, cuando se trata de dar forma a nuestras decisiones y a nuestras acciones, los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento, y a menudo más. Hemos llegado muy lejos en lo que se refiere a destacar el valor y el significado del puramente racional, lo que mide el cociente intelectual en la vida humana.
Para bien o para mal, la inteligencia puede no tener la menor importancia cuando dominan las emociones. No sé si les ha pasado que en ocasiones ustedes piensan en hacer algo y decimos nuestro corazón piensa otra cosa diferente. Ahí están actuando nuestras emociones pueden más, o sea, dicen que somos unos seres literalmente emocionales. Hasta ahorita se me olvidó el porcentaje, pero somos más emocionales que nada. Entonces, es la importancia que tienen saber manejar nuestras emociones, que son las que prácticamente nos guían, las que prácticamente hacen todos, más que el pensamiento. Cuando las pasiones aplastan a la razón. Fue una sucesión de errores trágicos. Matilda Captre, de 14 años, quiso hacerle una broma a su padre. Salió de un armario dando un salto y gritando ¡bu!, mientras sus padres sentaban en casa a la 1 de la mañana, después de visitar a unos amigos. Pero Bobby Captre y su esposa pensaron que Matilda se quedaba esa noche en casa de unos amigos. Al oír ruidos mientras entraban en su casa, Captre buscó su pistola calibre 357 y entró en el dormitorio de Matilda para investigar. Cuando Matilda salió de un salto del armario, Captre le disparó al cuello. Matilda Captre murió 12 horas más tarde. Digo que hay muchas historias y la mayoría están fuerte. Bueno, creo que de todas es la más fuerte, pero sí. O sea, te lo pone como en perspectiva para que vayas aprendiendo de esta manera. O sea, qué tan importante es saber manejar nuestras emociones. Ahí, pues como podemos darnos cuenta, se fue por la cuestión del miedo, o sea, de tener miedo a no llegar a razonar y decir, bueno, tal vez es nuestra hija, ¿no? O sea, tal vez pensó que era un ladrón o algo así, se vio amenazado, actuó con el miedo y terminó matando a la hija. Un legado emocional de la evolución es el temor que nos mueve a proteger a nuestra familia del peligro. Ese fue el impulso que empujó a Bobby Captre. No sé si es Bobby Captre o Bobby Captre. Ok, lo vamos a dejar en Bobby Captre. Ok. A buscar su arma y registrar la nueva casa para encontrar al intruso que él creía que había entrado. El miedo llevó a Captre a disparar antes de darse cuenta de a dónde disparaba, incluso antes de reconocer la voz de su hija. Las reacciones automáticas de este tipo han quedado grabadas en nuestro sistema nervioso, suponen los biólogos evolucionistas, porque durante un periodo prolongado y crucial de la prehistoria humana marcaron la diferencia entre supervivencia y muerte. Más importante aún, intervenían en la principal tarea de la evolución, ser capaz de dar a luz a una descendencia que presentara estas predisposiciones genéticas. Una triste ironía, teniendo en cuenta la tragedia que se produjo en el lugar de Captre. Pero mientras nuestras emociones han sido guías sabias de la evolución a largo plazo, las nuevas realidades que la civilización presenta han surgido con tanta rapidez que la lenta marcha de la evolución no puede mantener el mismo ritmo. En efecto, las primeras leyes y declaraciones de la ética, el Código Hammurabi, los 10 mandamientos de los hebreos, los edictos del emperador Ashoka, pueden interpretarse como intentos por dominar, someter y domesticar la vida emocional. Como describió Freud en El malestar de la cultura, la sociedad ha tenido que imponerse sin reglas destinadas a someter las corrientes de exceso emocional que surgen libremente en su interior. A pesar de estas limitaciones sociales, las pasiones aplastan a la razón una y otra vez. Esta característica de la naturaleza humana surge de la arquitectura básica de la vida mental. En términos de diseño biológico para el circuito neurológico básico de la emoción. Aquello con lo que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas, no en las 500 últimas, y sin duda no en las 5 últimas. Las lentas y deliberadas fuerzas de la evolución que ha dado forma a nuestras emociones han hecho su trabajo en el curso de 1.000.000 de años, los 10.000 últimos años. A pesar de haber sido testigos del rápido crecimiento de la civilización humana y de la explosión de la población humana
que pasó de 5 millones a 5.000 millones, han dejado pocas huellas en las plantillas biológicas de nuestra vida emocional. Para bien o para mal, nuestra valoración de cada encuentro personal y nuestras respuestas al mismo están modeladas no solo por nuestro juicio racional o nuestra historia personal, sino también por nuestro lejano pasado ancestral. Esto nos deja inclinaciones a veces trágicas, como demuestran los tristes acontecimientos del hogar de los Cathy. En resumen, con demasiada frecuencia nos enfrentamos a dilemas postmodernos con un repertorio emocional adaptado a las urgencias del Pleistoceno. Esa dificultad forma el núcleo de mi trabajo. Impulsos para la acción. Un día de principios de primavera conducía por una autopista sobre un puerto de montaña de Colorado, cuando una repentina borrasca cubrió de nieve el camino. Miré atentamente hacia adelante y no logré ver nada. El remolino de nieve se había convertido en una enceguecedora mancha blanca. Hundí el pie en el freno y sentí la ansiedad que recorría todo mi cuerpo y oí los latidos de mi corazón. La ansiedad se convirtió en miedo absoluto. Frené a un costado del camino y esperé a que la borrasca pasara. Media hora más tarde, la nevasca cesó, la visibilidad se normalizó y yo continué mi camino. Pero unos cientos de metros más adelante, me vi obligado a detenerme otra vez. Un equipo de una ambulancia ayudaba al pasajero de un coche que había chocado en lo que precedía. La colisión había bloqueado la autopista. Si yo hubiera seguido adelante a pesar de la nieve, probablemente habría chocado con ellos. La cautela que el temor me obligó aquel día tal vez me salvó la vida, como un conejo paralizado de terror al ver un zorro que pasa, o un protomamífero que se esconde de un dinosaurio que me rodea. Quedé dominado por un estado interior que me obligó a parar, prestar atención y tener en cuenta el peligro inminente. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida de la evolución nos ha inculcado. La raíz de la palabra emoción es motere, el verbo latino mover, además del prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar. Que las emociones conducen a la acción es muy evidente cuando observamos a niños o animales. Solo es en adultos civilizados en los que tan a menudo encontramos la gran anomalía del reino animal, emociones. Impulsos arraigados que nos llevan a actuar, divorciadas de la reacción evidente. En nuestro repertorio emocional, cada emoción juega un papel singular, como quedó revelado por sus características sintonías biológicas. Véase el apéndice A para conocer detalles sobre las emociones básicas. Con nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro, los investigadores están descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Vamos a estar checando cómo reaccionamos cuando sentimos tal emoción. No sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones tienen ciertos sentimientos y no saben definir si es tal emoción o tal emoción, porque realmente no conocemos qué es lo que pasa en cierta emoción. En realidad las emociones me parece que son 5 las principales, ¿sí? Que es el miedo, la tristeza, la alegría, el desagrado y el enojo o furia. Desagrado también puede ser como... Vamos a dejarlo en desagrado. Pero esas son nuestras 5 principales emociones y de ahí ya salen nuestras emociones secundarias o nuestros sentimientos secundarios. Entonces vamos a empezar con la ira o el enojo. La sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir, y el rostro queda pálido, debido a que la sangre deja de circular por él, creando la sensación de que la sangre se hiela.
Al mismo tiempo, el cuerpo se congela, aunque solo sea por un instante, tal vez permitiendo que el tiempo determine si esconderse sería una reacción más adecuada. Los circuitos de los centros emocionales del cerebro desencadenan un torrente de hormonas que ponen al organismo en alerta general, haciendo que se prepare para la acción y la atención se fija en la amenaza cercana, lo mejor para evaluar qué respuesta ofrecer. ¿Se pueden dar cuenta qué magnífico es nuestro cuerpo? O sea, y cómo es que responde a las emociones. Por ejemplo, en la ira, pues, o sea, toda la sangre fluye en nuestras manos para poder poner acción, que vamos a estar viendo cómo estarlas manejando. Si no es en este libro, vamos a estar investigando de qué manera podemos estar manejando. El otro día me llamó un video de una, creo que era como una psicóloga, con unos niños, y estaba diciendo que cuando nos sentimos enojados, obviamente tenemos ganas como de golpear, y aquí no lo dice el libro. Entonces, lo que les decía a los niños era como que golpearan un cojín, que tuvieran un cojín a la mano, y cuando se sientan enojados, golpeen al cojín. De esta manera van a pasar este sentimiento de ira. Entonces, y con el miedo se pueden dar cuenta que es igual. O sea, el miedo es una respuesta que tenemos desde muchísimas generaciones atrás, que es para huir. O sea, antes, pues obviamente nos perseguían lo que son los mamuts y esos animales grandes. Entonces, lo que tenías que hacer era huir. Entonces, el cuerpo es lo que hace: darnos más circulación a nuestras piernas para que tengamos la capacidad de correr, de que podemos correr muchísimo más rápido. Y por eso también a veces nos sentimos así, o sea, como lo explica aquí en el libro, nos sentimos como helados, como, ¿por qué? Porque toda la sangre está yéndose a las piernas para que pueda circular más rápido. Entre los principales cambios biológicos de la felicidad hay un aumento de la actividad en un centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía disponible, y una disminución de aquellos que generan pensamientos inquietantes, pero no hay un cambio determinado de la fisiología salvo una tranquilidad, pero hace que el cuerpo se recupere más rápidamente del despertar biológico de las emociones desconcertantes. Esta configuración ofrece al organismo un descanso general, además de buena disposición y entusiasmo para cualquier tarea que se presente y para esforzarse para conseguir una gran variedad de objetivos. Bueno, como podemos ver, o sea, en realidad no es como que se desarrolle nada a nivel físico como tal, pero, o sea, sí hacemos que nos sentamos tranquilos y que haya un bloqueo de esas otras emociones que son desconcertantes para nosotros, que por cierto, ninguna emoción es mala, todas las emociones son válidas. Siempre tendemos a poner como, por ejemplo, miedo, ira, son emociones malas. No son emociones malas, vamos a estarlo viendo también más adelante, pero son emociones que nos sirven para algo. Si están ahí es para algo, ¿ok? Obviamente que, por ejemplo, sentir miedo por, no sé, por algo que no va a pasar, de esas ideas que tenemos en nuestra cabeza, obviamente sí nos afecta la emoción, pero si la sabemos manejar es muchísimo mejor. Por ejemplo, que sentir miedo porque estamos viendo un animal, un león, por ejemplo, ahí el miedo súper nos funciona bastante, por esto que nos dice, circula mejor las piernas, tenemos más habilidad para poder correr. Entonces, ahí el miedo no lo vamos a tomar como mal, sino como bien, porque nos está ayudando. Entonces, no hay que poner las emociones en negativas y positivas. Todas las emociones son neutras, depende de la situación, perdón, depende de la situación en la que las estemos utilizando. ¿Ok? Y bueno, aquí nos menciona que bloquea a estas emociones que pueden ser desconcertantes, como el miedo, la ira, el desagrado. ¿Ok? Vamos. El amor, los sentimientos de la ternura y la satisfacción sexual
dan lugar a un despertar parasimpático, el opuesto fisiológico de la movilización, lucha o huye, que comparten el miedo y la ira. La pauta parasimpática, también llamada respuesta de relajación, es un conjunto de reacciones de todo el organismo que genera un estado general de calma y satisfacción, facilitando la cooperación. El levantar las cejas en la expresión de sorpresa permite un mayor alcance visual y también que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado. Esa es la emoción que nos faltaba también, la sorpresa. No la tomamos en cuenta, pero bueno, aquí está ya. Un mayor alcance, ok, se pueden dar cuenta cómo, o sea, todo está en nuestro cuerpo. O sea, por eso es que podemos definir medio acertado, si conocemos qué emoción se están sintiendo las personas. ¿Quién nos está viendo? Diciendo. Expresión de sorpresa permite un mayor alcance visual y también que llegue más luz a la retina. Por eso cuando estamos sorprendidos como que nuestros ojos se abren más. Precisamente por esto. Porque el cuerpo está reaccionando con esta emoción. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado, haciendo que resulte más fácil distinguir con precisión lo que está ocurriendo e idear el mejor plan de acción. La expresión de disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico. Algo tiene un sabor o un olor repugnante, a lo que en sentido metafórico, o lo es en sentido metafórico. La expresión facial de disgusto, el labio superior torcido a un costado, mientras la nariz se frunce ligeramente, sugiere, como señaló Darwin, un intento primordial de bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o de escupir un alimento perjudicial. Una función importante de la tristeza, que tan importante es esta emoción, nuestra tristeza, es ayudar a adaptarse a una pérdida significativa. Si pudieron ver la película Intensamente, ahí pudieron darnos un pequeño disclaimer, un pequeño qué tan importante también es la tristeza. Como una pérdida significativa, como la muerte de una persona cercana, o una percepción grande, o una decepción grande. La tristeza produce una caída de la energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, sobre todo por las diversiones y los placeres, y a medida de que se profundiza y se acerca a la depresión, hace más lento el metabolismo del organismo. Este aislamiento introspectivo crea la oportunidad de llorar por una pérdida o una esperanza frustrada, de comprender las consecuencias que tendrán en la vida de cada uno y mientras se recupera la energía, planificar un nuevo comienzo. Esta pérdida de energía puede haber obligado a los primeros humanos entristecidos y vulnerables a permanecer cerca de casa, donde estaban más seguros. No vamos a vernos más a fondo, pero nos podemos dar cuenta que es tan importante. Incluso no se les ha pasado, o sea, sienten esta tristeza, sacan este sentimiento, esta emoción, lloran y se sienten renovados, se sienten mejor. Por un momento se sienten muy mal, pero una vez que terminas de sacar todo eso, toda esa emoción, te sientes muchísimo mejor. Estas tendencias biológicas a actuar están moldeadas además por nuestra experiencia de la vida y nuestra cultura. Por ejemplo, universalmente la pérdida de un ser querido provoca tristeza y pesar, pero la forma en que mostramos nuestro pesar, cómo se demuestran las emociones o se contienen para los momentos de intimidad, está moldeada por la cultura, lo mismo que el hecho de decidir qué personas de nuestra vida entran en la categoría de seres queridos a los que llorar. El prolongado periodo de la evolución en que estas respuestas emocionales fueron forjadas representó sin duda la realidad más dura que la mayor parte de los humanos soportó como especie después de los albores de la historia conocida. Hubo una época en que muchos niños sobrevivían a la infancia y pocos adultos
en que pocos niños sobrevivían a la infancia y pocos adultos vivían hasta los 30 años, cuando los depredadores podían atacar en cualquier momento, cuando los caprichos de la sequía y las inundaciones marcaban la diferencia entre inanición y supervivencia. Pero con la llegada de la agricultura e incluso de las sociedades humanas más rudimentarias, las probabilidades de supervivencia empezaron a cambiar dramáticamente. En los 10.000 últimos años, cuando estos avances se afianzaron en el mundo entero, las feroces presiones que mantenían a raya a la población humana se aflojaron de manera continua. Esas mismas presiones habían hecho que nuestras respuestas emocionales fueran tan valiosas para la supervivencia, a medida de que disminuían. También lo hacía la calidad de adaptación de distintas partes de nuestro repertorio emocional. Mientras en el pasado una ira violenta puede haber supuesto una ventaja crucial para la supervivencia, el hecho de tener acceso a armas automáticas a los 13 años la convierte en una reacción a menudo desastrosa. Sabemos a qué tipo de cosas se refiere, a qué tipo de cosas desastrosas se refiere, ¿verdad? Entonces, damos por terminada el día de hoy nuestra lectura, porque ya llevamos más de media hora. Entonces, para no hacer el video mucho más largo, vamos a proseguir después con nuestras dos mentes, y es lo que vamos a leer el próximo miércoles. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí y espero que les esté gustando la lectura. Acepto sugerencias, claro, de la manera más, pues no sé, mejor posible, pero sí, acepto sus sugerencias. También pueden estarme comentando por la cuestión de que estoy grabando a ciertas horas. Voy a tratar de grabar más pronto, pero se escucha mucho ruido y además estoy en vivo así como en la pura pasadera, entonces está complicado para la cuestión del ruido, pero trataré cada vez más de estar mejorando. Muchísimas gracias y adiós.